Bienvenidos a Palabras de Sabiduría. Hoy exploraremos un tema fundamental en la teología cristiana. ¿De quién es hijo el Cristo? A lo largo de los Evangelios, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, conceptos que tienen un significado profundo, tanto en su identidad como en su misión. Acompáñenos mientras examinamos 10 versículos bíblicos que nos ayudarán a entender más sobre la naturaleza de Cristo y su relación con Dios. Esperamos que este estudio enriquezca su fe y comprensión. 1. En el Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 42, Jesús hace una pregunta crucial a los fariseos. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? La respuesta de los fariseos es clara y directa: de David. Esta conversación revela una creencia central en el judaísmo del primer siglo, en la cual el Mesías esperado sería un descendiente directo del rey David. Según las escrituras hebreas, el linaje davídico era significativo porque Dios había prometido a David que su trono sería establecido para siempre, como se menciona en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Los fariseos, expertos en la ley y las profecías, entendían bien esta promesa y la asociaban con la venida del Mesías. Esperaban que el Cristo, como descendiente de David, restaurara el reino de Israel y trajera liberación política y espiritual al pueblo. La respuesta de los fariseos, al identificar al Mesías como hijo de David, refleja esta esperanza mesiánica. Sin embargo, Jesús no se detiene en esta respuesta. En los versículos siguientes, Él profundiza más allá de la perspectiva humana. En el mismo diálogo, Jesús cita el Salmo 110, versículo 1, donde David dice: «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Jesús utiliza este versículo para desafiar la comprensión limitada de los fariseos sobre el Mesías. Él les pregunta cómo puede el Mesías ser tanto hijo de David como su Señor, sugiriendo una realidad más profunda acerca de la identidad del Cristo. Aquí, Jesús no niega su descendencia de David, en cambio, amplía la comprensión de su audiencia sobre lo que significa ser el Cristo. Mientras que los fariseos se centraban en un Mesías puramente humano y político, Jesús revela que el Cristo es también divino. Él es tanto hijo de David en términos de su linaje humano, como el Señor de David en términos de su naturaleza divina. Este pasaje de Mateo subraya la doble naturaleza de Cristo: plenamente humano, descendiente de David según la carne, y plenamente divino, el Hijo de Dios. Esta revelación desafió las expectativas del Mesías de los fariseos, quienes no pudieron reconciliar esta dualidad con sus creencias preconcebidas. Así, Jesús invita a sus oyentes a considerar una comprensión más completa y espiritual del Mesías, más allá de las limitaciones de una interpretación exclusivamente terrenal y genealógica. 2. En el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 1, se presenta una declaración fundamental para entender la identidad de Jesús. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este versículo es mucho más que una simple introducción. Establece de manera inmediata y clara la identidad de Jesús en relación con dos figuras claves de la historia de Israel, David y Abraham. Esta genealogía no es solo una lista de nombres. Es un resumen teológico que conecta a Jesús con las promesas y las esperanzas del pueblo de Israel. Al llamar a Jesús Hijo de David, Mateo subraya su derecho al trono de Israel, ya que el título Hijo de David era una designación mesiánica comúnmente aceptada. Los profetas habían hablado de un rey que surgiría del linaje de David para gobernar con justicia y establecer un reino eterno. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 7, se dice: «Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre». Al trazar la genealogía de Jesús hasta David, Mateo está declarando que Jesús es el cumplimiento de esas profecías mesiánicas, el legítimo heredero del trono de Israel, quien restaurará el reino en una forma que trasciende la comprensión terrenal.
Además, al referirse a Jesús como hijo de Abraham, Mateo también está vinculando a Jesús con las promesas dadas a Abraham, el padre del pueblo de Israel. En el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 3, Dios promete a Abraham: «Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Este versículo es fundamental porque implica que a través de Abraham y su descendencia, todas las naciones serían bendecidas. Al conectar a Jesús con Abraham, Mateo está sugiriendo que Jesús es el cumplimiento de esta promesa universal de bendición. Jesús no solo es el Mesías esperado por Israel, Él es también el portador de bendición para todas las naciones, cumpliendo el pacto de Dios con Abraham. Este versículo en Mateo no solo establece el linaje físico de Jesús, sino que también señala un linaje espiritual y teológico. Al ser hijo de David y hijo de Abraham, Jesús está profundamente arraigado en la historia de Israel, en las promesas de Dios a su pueblo y en las expectativas mesiánicas. La genealogía que Mateo presenta no es meramente un registro de ancestros, sino una proclamación de que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios, tanto en el aspecto real como en el Redentor, conectando a la vez el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y mostrando cómo la historia de Israel alcanza su clímax en la persona de Jesucristo. Esta introducción del Evangelio según Mateo establece el escenario para toda la narrativa que sigue, presentando a Jesús como la culminación de las esperanzas y promesas de Dios para Israel y para toda la humanidad. 3. En el Evangelio según Lucas, capítulo 3, versículo 23, se menciona: Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Este versículo presenta a Jesús en el inicio de su ministerio público, a una edad que, en el contexto cultural judío, era considerada madura y adecuada para asumir roles de liderazgo y enseñanza. La referencia a que Jesús era como de 30 años subraya su madurez física y social, una preparación que también implicaba estar listo espiritualmente para la misión que estaba por emprender. El detalle, según se creía, de José es significativo en varios aspectos. Primero, establece que aunque Jesús era ampliamente conocido como el hijo de José, hay una insinuación de que esta percepción era más una creencia popular que una realidad biológica. Esto es importante porque introduce sutilmente la idea de la paternidad divina de Jesús, un concepto que ya ha sido establecido en los relatos de la infancia en los Evangelios de Mateo y Lucas, donde se narra que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Al decir según se creía, Lucas reconoce la percepción pública, pero también invita a los lectores a considerar la verdadera naturaleza de Jesús más allá de las apariencias. Además, el hecho de que José sea descrito como hijo de Elí es un elemento notable en esta genealogía. Lucas presenta una línea genealógica que difiere de la que se encuentra en el Evangelio según Mateo, sugiriendo que hay diferentes maneras de entender el linaje de Jesús. Algunos estudiosos han interpretado que esta genealogía podría ser la de María, a través de José por matrimonio, lo que indicaría que Jesús es también descendiente de David a través de su madre, reforzando su derecho a la línea davídica tanto legalmente, a través de José, como biológicamente, a través de María. Este versículo también pone de relieve la humanidad de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús es identificado como parte de una familia humana y a través de José está integrado en la historia y la cultura del pueblo de Israel. La frase «hijo», según se creía, de José, refleja la integración de Jesús en su contexto humano, mientras alude simultáneamente a su origen divino, creando un puente entre lo humano y lo divino que es central a la fe cristiana. Lucas, en este punto de su Evangelio, está estableciendo una imagen de Jesús que es plenamente humano, participando en la experiencia humana y en la historia de Israel, mientras que, al mismo tiempo, es plenamente divino, con un origen que trasciende la comprensión humana. Esta doble afirmación sobre la identidad de Jesús se convierte en un tema crucial a lo largo de su Evangelio y en la teología cristiana, donde Jesús es visto como el mediador entre Dios y la humanidad, alguien que comprende profundamente la experiencia humana y que, al mismo tiempo, revela la naturaleza de Dios al mundo. 4. En el Evangelio según Juan,
capítulo 1, versículo 14, se declara: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad». Este versículo es uno de los más profundos en todo el Nuevo Testamento, ya que revela la encarnación de Jesús, la palabra de Dios, en términos humanos. La expresión «el Verbo» se refiere a Jesucristo, quien es identificado como el Logos, una palabra griega que significa palabra, razón o principio. En el contexto del Evangelio de Juan, el Logos representa la expresión de Dios, su sabiduría y poder creativo, y es esencialmente Dios mismo manifestado. Al decir que el Verbo fue hecho carne, el Evangelio está afirmando que Dios tomó forma humana en la persona de Jesús. Esto no es simplemente una manifestación temporal o una apariencia, es la encarnación completa de la divinidad en un ser humano. Esta declaración es central para la fe cristiana, porque establece que Jesús no es solo un maestro o profeta, sino Dios mismo que ha venido a vivir entre los seres humanos. La idea de que el Verbo habitó entre nosotros utiliza un lenguaje que evoca el concepto del tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde Dios habitaba en medio de su pueblo Israel en una tienda o tabernáculo. Aquí, Jesús es el nuevo tabernáculo, la morada de Dios entre los hombres, indicando una presencia divina, íntima y personal. La frase «lleno de gracia y de verdad» describe las cualidades de Jesús, destacando su naturaleza compasiva y su compromiso con la verdad. La gracia se refiere al favor inmerecido que Dios muestra hacia la humanidad, una bondad que no depende de las obras humanas, sino del amor incondicional de Dios. En Jesús, esta gracia se manifiesta de manera tangible, accesible y poderosa. Él no solo trae un mensaje de perdón y redención, sino que personifica la gracia de Dios en su vida, enseñanzas, muerte y resurrección. Por otro lado, la verdad en este contexto no es solo la conformidad con los hechos o la realidad, sino la verdad de Dios, la revelación de su carácter y sus propósitos para la humanidad. Jesús, como el Verbo hecho carne, revela la verdad sobre quién es Dios y cuál es su voluntad. Él muestra la verdad en sus palabras y acciones, desafiando las falsas creencias y ofreciendo una nueva comprensión de la relación entre Dios y los seres humanos. 5. En el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración de Jesús es una de las más significativas y audaces en los Evangelios, ya que afirma su preexistencia y su divinidad. En esta afirmación, Jesús no solo se refiere a su existencia antes de Abraham, un patriarca fundamental en la fe judía, sino que usa la frase «yo soy», lo que tiene un profundo significado teológico. La frase «yo soy» es una referencia directa al nombre que Dios usó para describirse a sí mismo en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14, Dios le dice a Moisés: «Yo soy el que soy». Esta expresión, en hebreo Yahweh, se convirtió en el nombre más sagrado de Dios, indicando su eterna existencia y su independencia de la creación. Al utilizar las mismas palabras, «yo soy», Jesús no solo está indicando que existió antes de Abraham, sino que está identificándose con Yahweh, el Dios eterno de Israel. Esta declaración no deja lugar a dudas sobre la identidad de Jesús según el Evangelio de Juan. Él es Dios encarnado, el mismo que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Al decir, antes que Abraham fuese, yo soy, Jesús está afirmando su existencia eterna, que trasciende el tiempo y el espacio. Abraham, aunque venerado como el padre del pueblo judío, es una figura histórica con un inicio y un fin. Sin embargo, Jesús, al declarar «yo soy», se sitúa fuera de los límites del tiempo humano, declarando una existencia sin principio ni fin. Esto significa que Jesús no solo es un ser humano con una misión divina, sino que es el Dios eterno que ha existido siempre. Este versículo es clave en la teología cristiana porque confirma la divinidad de Jesús y su igualdad con Dios Padre. La reacción de los judíos en ese momento, quienes tomaron piedras para arrojarle, muestra que ellos entendieron perfectamente la gravedad de su afirmación. Consideraban que Jesús estaba blasfemando al igualarse con Dios, ya que, según la ley judía, ninguna persona podía reclamar ser Dios sin incurrir en blasfemia. Además,
Esta afirmación de Jesús es fundamental para entender su papel redentor. Como el eterno Yo Soy, Jesús no es solo un profeta o maestro, Él es el agente divino de la creación y la redención. Su existencia previa a Abraham y su declaración como Yo Soy establecen que Jesús es el fundamento de todas las cosas, el origen y la finalidad de la creación. En el contexto del Evangelio de Juan, esta afirmación refuerza la idea de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único que puede revelar plenamente a Dios y traer salvación a la humanidad. 6. En el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículos 15 y 16, Jesús plantea una pregunta fundamental a sus discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Esta pregunta es crucial porque Jesús no solo busca saber lo que la gente en general piensa de Él, sino que está interesado en la comprensión y la fe personal de sus discípulos, aquellos que han estado más cerca de Él y han sido testigos de sus enseñanzas y milagros. La pregunta de Jesús exige una respuesta personal e introspectiva, una confesión de fe que va más allá de la mera repetición de lo que otros dicen o creen. Simón Pedro, en representación de los demás discípulos, responde con una declaración poderosa y reveladora: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta confesión de Pedro es significativa en varios niveles. Primero, al llamar a Jesús el Cristo, Pedro está reconociendo a Jesús como el Mesías prometido, el ungido de Dios que los profetas habían predicho que vendría para liberar y salvar a Israel. El término Cristo no es un nombre propio sino un título que significa el ungido. Para los judíos de la época, la llegada del Mesías era la esperanza de liberación y restauración del reino de Dios en la tierra. Al afirmar que Jesús es el Cristo, Pedro está diciendo que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Además, al llamarlo el Hijo del Dios viviente, Pedro no solo está reconociendo a Jesús como el Mesías en un sentido humano o político, sino que está afirmando su divinidad. La frase Hijo del Dios viviente indica una relación única y especial entre Jesús y Dios, una relación que va más allá de la mera adopción o elección divina. Al decir esto, Pedro está confesando que Jesús no es solo un líder enviado por Dios, sino que es verdaderamente el Hijo de Dios, que comparte la misma naturaleza y esencia divina. Esta declaración es una de las primeras confesiones explícitas de la divinidad de Jesús por parte de sus seguidores en los Evangelios. La confesión de Pedro es el resultado de la revelación divina. Jesús, en los versículos siguientes, le dice a Pedro que esta comprensión no fue revelada por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Mateo, capítulo 16, versículo 17. Esto significa que el reconocimiento de Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios es algo que va más allá del conocimiento humano o de las expectativas culturales. Es una revelación espiritual que viene directamente de Dios. En este sentido, la confesión de Pedro se convierte en un modelo para todos los creyentes, mostrando que la verdadera fe en Jesús como el Hijo de Dios es un don de Dios y una revelación que transforma la vida. Este pasaje también marca un punto de inflexión en el Evangelio de Mateo. Después de esta confesión, Jesús comienza a hablar más abiertamente con sus discípulos sobre su muerte y resurrección, revelando el camino del sufrimiento y la gloria que él debe seguir como el Cristo. La confesión de Pedro establece una base sólida sobre la cual se construirá la comunidad de seguidores de Jesús, quienes serán llamados a reconocer y proclamar su identidad como el Mesías y el Hijo de Dios, y a vivir en la luz de esa revelación. 7. En el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 35, el ángel Gabriel le dice a María: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Este versículo es uno de los pilares teológicos del relato del nacimiento de Jesús, ya que establece claramente la naturaleza divina de su concepción y el papel del Espíritu Santo en este proceso milagroso. La declaración del ángel Gabriel a María no solo anuncia el nacimiento de Jesús, sino que también explica cómo sucederá este evento único en la historia de la humanidad. Cuando Gabriel dice:
el Espíritu Santo vendrá sobre ti, está describiendo una acción directa y poderosa de Dios, que opera más allá de los medios naturales. En el contexto bíblico, el Espíritu Santo es la presencia activa de Dios, que tiene el poder de crear, renovar y dar vida. Al decir que el Espíritu Santo vendrá sobre María, Gabriel está indicando que la concepción de Jesús será un acto de creación divina, sin intervención humana. La frase «el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra» utiliza un lenguaje que recuerda la nube de la gloria de Dios, conocida como la Shejiná, que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Esta nube cubría el tabernáculo y más tarde el templo, señalando que Dios estaba allí presente de manera especial. Al usar esta imagen, el ángel está sugiriendo que María se convertirá en el nuevo tabernáculo de Dios, llevando en su seno al Santo Ser, el Hijo de Dios. Este lenguaje subraya la santidad del acto de la concepción y la naturaleza divina del que nacerá de María. La afirmación de que el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios revela la identidad única de Jesús desde el momento de su concepción. Al referirse a Jesús como el Santo Ser, el ángel está señalando que Jesús será completamente puro, apartado para un propósito divino desde su nacimiento. Esta pureza y santidad destacan que Jesús no heredará la naturaleza caída del pecado que es común a todos los seres humanos. Más bien, Jesús será enteramente santo desde su concepción, preparado para cumplir la voluntad de Dios de una manera perfecta. El título Hijo de Dios que Gabriel utiliza es particularmente significativo. En el contexto judío, Hijo de Dios era un título que podría referirse a una relación especial con Dios, a menudo usada para describir al Rey de Israel o al Mesías esperado. Sin embargo, en este caso, el título tiene un significado mucho más profundo, ya que no solo denota una relación especial, sino una realidad ontológica. Jesús es literalmente el Hijo de Dios, nacido no de la voluntad del hombre, sino del poder de Dios, afirmando su divinidad y su identidad como la encarnación de Dios en la tierra. Este versículo, por lo tanto, es crucial para la doctrina de la encarnación, que sostiene que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Al ser concebido por el Espíritu Santo, Jesús es plenamente divino, y al nacer de María, es plenamente humano. Esta unión única de lo divino y lo humano en la persona de Jesús es fundamental para la fe cristiana, ya que es solo a través de esta encarnación que Dios puede realizar su plan de redención para la humanidad. 8. En el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 30, Jesús declara: «Yo y el Padre uno somos». Esta afirmación es una de las declaraciones más claras de la unidad esencial entre Jesús y Dios Padre, subrayando la relación única y divina que existe entre ellos. La frase «uno somos» no solo implica una unidad de propósito o misión, sino una unión profunda y fundamental en esencia y naturaleza. Jesús no está diciendo simplemente que Él y el Padre están de acuerdo en lo que hacen o que tienen una relación cercana. Está afirmando que son uno en ser y existencia. Esta declaración tiene un peso teológico inmenso porque afirma la divinidad de Jesús de una manera directa y sin ambigüedad. En el contexto del Evangelio de Juan, la declaración de Jesús se hace en medio de un debate con los líderes religiosos judíos, quienes estaban cuestionando su identidad y autoridad. Al decir «yo y el Padre uno somos», Jesús está proclamando su igualdad con Dios, una afirmación que en la teología judía contemporánea era considerada blasfema, ya que implicaba que un ser humano se estaba poniendo al nivel de Dios mismo. La reacción inmediata de los judíos, que tomaron piedras para apedrearlo, refleja la gravedad de su declaración y su comprensión de lo que Jesús estaba afirmando acerca de sí mismo. Además, la declaración de Jesús resalta la naturaleza trinitaria de Dios, un concepto central en la doctrina cristiana. Según esta doctrina, Dios existe en tres personas coiguales y coeternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al decir que Él y el Padre son uno, Jesús está revelando esta relación intrínseca dentro de la deidad. No son dos seres separados que trabajan juntos, sino dos personas de una misma esencia divina. Este es un misterio profundo que trasciende la comprensión humana, pero es fundamental para la fe cristiana,
ya que explica cómo Dios puede ser uno en esencia mientras existe en tres personas distintas. En este versículo, Jesús también está afirmando su rol como el buen pastor que da su vida por las ovejas, una imagen que ha estado construyendo a lo largo del capítulo 10 del Evangelio de Juan. La unidad con el Padre refuerza la idea de que Jesús actúa en completa armonía con la voluntad de Dios. Como el buen pastor, Jesús no solo cuida de sus ovejas, sino que lo hace en perfecta unidad con el Padre, asegurando que su misión de dar vida y protección a sus seguidores está respaldada por el poder y la autoridad de Dios mismo. La declaración «Yo y el Padre uno somos» es también una invitación a los creyentes a confiar plenamente en Jesús como la revelación de Dios. Al identificarse con el Padre de esta manera, Jesús asegura a sus seguidores que al conocerlo a Él, conocen al Padre. Al ver sus obras y escuchar sus palabras, están experimentando directamente la voluntad y el carácter de Dios. Esta es una verdad consoladora y alentadora para los creyentes, ya que significa que en Jesús tienen acceso directo al amor, la gracia y la verdad de Dios. 9. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 5, se pregunta, «Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy?» Este versículo es una parte fundamental de la argumentación que presenta el autor de Hebreos para demostrar la supremacía de Cristo sobre todos los seres celestiales, incluyendo a los ángeles. Al formular esta pregunta retórica, el autor está destacando la singularidad de Jesús como el Hijo de Dios, una posición que no se le ha otorgado a ningún ángel ni a ninguna otra criatura. La cita utilizada en este versículo proviene del Salmo 2, versículo 7, que es un pasaje mesiánico del Antiguo Testamento. Este salmo originalmente se entendía como una referencia a la relación especial entre Dios y el Rey de Israel, considerado simbólicamente como el Hijo de Dios. Sin embargo, el autor de Hebreos aplica este salmo directamente a Jesús, sugiriendo que su cumplimiento final y verdadero se encuentra en él. Cuando Dios dice, «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy», está proclamando la identidad única de Jesús como su Hijo, un título que trasciende cualquier relación que Dios tenga con los ángeles o con los reyes de Israel. El uso del término engendrado aquí no implica que Jesús tuvo un comienzo en el sentido temporal o que fue creado, sino que subraya su relación única y eterna con el Padre. En la tradición cristiana, esta expresión se ha entendido en el contexto de la encarnación de Cristo y su resurrección, eventos que manifiestan plenamente su identidad como el Hijo de Dios. En este sentido, engendrado se refiere a la declaración pública y definitiva de Jesús como Hijo de Dios, tanto en su resurrección como en su exaltación a la diestra del Padre. La distinción que hace el autor de Hebreos entre Jesús y los ángeles también se centra en la función y el propósito. Mientras que los ángeles son servidores de Dios, mensajeros que cumplen su voluntad y ministran a los creyentes, Jesús es el Hijo, que comparte la misma esencia y naturaleza de Dios. Esto significa que su relación con el Padre es de una intimidad y un nivel completamente diferente, uno de igualdad divina. Los ángeles, por muy exaltados que sean, siguen siendo criaturas creadas, mientras que Jesús es eterno, sin principio ni fin, coexistiendo con el Padre y el Espíritu Santo en la Trinidad. Además, el autor de Hebreos utiliza este argumento para establecer la superioridad del nuevo pacto en Cristo sobre el antiguo pacto, mediado a través de la ley dada por los ángeles, como se sugiere en Gálatas, capítulo 3, versículo 19, y Hechos, capítulo 7, versículo 53. Al mostrar que Jesús es superior a los ángeles, el autor está afirmando que el mensaje del Evangelio, revelado y cumplido en Jesús, es superior a cualquier revelación anterior. 10. En el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 11, durante el bautismo de Jesús, se escucha una voz del cielo que dice, «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Este momento, narrado en los Evangelios sinópticos, es crucial en el ministerio de Jesús y en la revelación de su identidad divina. La voz del cielo es la voz de Dios Padre, que proclama públicamente la filiación divina de Jesús y expresa su complacencia en él, marcando el inicio formal del ministerio público de Jesús.
El bautismo de Jesús es un evento profundamente simbólico y teológico. Por un lado, muestra la humildad de Jesús, quien, a pesar de no tener pecado, se somete al bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Jesús se identifica con la humanidad pecadora, mostrando su disposición a cumplir toda justicia y a iniciar su misión redentora. Por otro lado, este evento marca la revelación de la Trinidad, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de paloma y la voz del Padre afirmando su relación con Jesús. La declaración, «Tú eres mi Hijo amado», es una afirmación directa de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Este título, Hijo amado, no es solo una expresión de afecto, sino una proclamación de la naturaleza única de Jesús. En el contexto bíblico, Hijo de Dios indica una relación especial y única con el Padre, destacando la divinidad de Jesús y su igualdad con Dios. Esta declaración también ecoa la promesa del Salmo 2, versículo 7, que profetiza la relación especial del Mesías con Dios, señalando a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Además, la frase «en ti me complazco» expresa la plena aprobación divina de Jesús. Esta complacencia no es solo un reconocimiento de la obediencia de Jesús, sino una afirmación de que Jesús es la manifestación perfecta de la voluntad y el carácter de Dios. Al decir «en ti me complazco», Dios está declarando que Jesús es el Hijo en quien se cumple todo lo que agrada a Dios. Jesús es el único que puede revelar plenamente quién es Dios y cuál es su voluntad para la humanidad, ya que actúa en total armonía con el Padre. Este evento también tiene implicaciones importantes para la comprensión del propósito del ministerio de Jesús. El bautismo, acompañado por esta declaración divina, marca el inicio de su misión de anunciar el reino de Dios, de sanar a los enfermos, de liberar a los oprimidos y, finalmente, de dar su vida como rescate por muchos. La voz del cielo que proclama a Jesús como el Hijo amado confirma que todo lo que Jesús hará y enseñará es respaldado por la autoridad divina. Gracias por acompañarnos en este profundo estudio sobre la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Esperamos que este recorrido por las Escrituras haya enriquecido tu comprensión y fortalecida tu fe en la maravillosa relación entre Jesús y el Padre. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal Palabras de Sabiduría para recibir más contenido inspirador y edificante. Nos encantaría leer tus comentarios y saber cómo este mensaje ha impactado tu vida. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.